todos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. 3 días después del 9N, Rajoy ha comparecido por fin en rueda de prensa, una rueda de prensa en que defendió que su estrategia ha sido proporcionada en relación con Cataluña y advirtió que la celebración de un referéndum independentista es de todo punto innegociable. El presidente del Gobierno, que finalmente aceptó dar su opinión después de 3 días desaparecido, como decíamos, consideró un fracaso el proyecto independentista y acusó a Artur Mas de querer imponer sus tesis de forma unilateral. Una consulta definitiva, para utilizar sus propias palabras, ya adelanto que eso no puede ser. Lo que era ilegal hace un año sigue siéndolo hoy. Yo ya sé que otras personas hubieran querido que hubiera actuado de otra manera. No sé qué hubieran querido. Nadie se ha atrevido a decirlo exactamente. Fuera del Partido Popular, Mariano Rajoy no ha recibido más que críticas, y no solo del bloque soberanista. Rajoy, para salir al paso de los que la acusan de no hacer nada, de no asumir sus responsabilidades, comparece y no dice nada. Su comparecencia ha sido decepcionante porque no aporta ninguna solución. El Tribunal Constitucional hace lo que está en su mano, que es suspender la consulta, y a continuación el presidente del Gobierno no hace nada. Sale Mariano Rajoy, estilo Darth Vader, diciendo que no a todo, amenazando. Es, sinceramente, no entender nada, estar ciego o hacer como el avestruz y esconder la cabeza bajo tierra. Esta tarde el fiscal catalán viajaba hasta Madrid para entrevistarse con los responsables de la Fiscalía General del Estado y preparar una querella. Marina Chiavegato, ¿contra quién y por qué? Pues por ahora, Fernanda, todo ha quedado un poco en el aire. Sabemos que existe un primer borrador de querella que se dirige contra el presidente Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega, la consellera de Educación y el conseller de Interior. Propone acusarles de delitos de prevaricación y desobediencia, entre otros, aunque dentro de la Fiscalía hay muchas sensibilidades. Algunos fiscales proponen limitar las acusaciones contra el gobierno catalán para que no haya inhabilitación, y otros que se limite, por ejemplo, el número de imputados. Torres Dulce dejará al criterio de los fiscales de Cataluña la decisión de imponer o no, Fernanda, esta querella. Bueno, pues Rajoy convocaba, como decíamos, a los medios de comunicación a las 12:30 del mediodía. Los periodistas llegaron sin saber si el presidente iba a aceptar preguntas. Finalmente fue así, pero a esa hora, a las 12:30, sucedían otras cosas en otros dos escenarios paralelos. 12:30 del mediodía, la Moncloa. Rajoy habla por primera vez sobre el 9N. Debo decir que hemos asistido a un profundo fracaso del proyecto independentista. Justo a la misma hora, sesión de control en el Parlament. Artur Mas vuelve a la carga. S'imagina la imatge en el món de la Fiscalia actuant contra un govern per posar les urnes? Una imatge dramàtica per a Espanya. Y mientras, en el Congreso, a un debate clave como el de las enmiendas a los presupuestos, apenas asistieron ministros, más concentrados en la comparecencia de Rajoy sobre Cataluña. Quiero destacar que el gasto en la función pública se seguirá reduciendo. Moncloa, Parlamento y Congreso, 3 citas a la misma hora. No lo han puesto fácil para seguirlas a todas. Nosotros lo hemos hecho, vamos a contar qué ha pasado en esta mañana tan intensa. De todas las frases que pronunció Mariano Rajoy en esa comparecencia de 35 minutos, esta ha sido sin duda la más comentada. Hay que recordar que el presidente del Ejecutivo leyó buena parte de su intervención. Hemos constatado otra vez una verdad ya conocida, que en Cataluña hay muchísimos más catalanes que independentistas. Bueno, una comparación no del todo acertada, que enseguida fue comentada, por supuesto, en las redes sociales, pero también desde el Congreso de los Diputados, concretamente por parte del diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Alfred Bosch. Le decimos directamente a Mariano Rajoy que hay más catalanes que fiscales y que hay más catalanes que aspirantes a carcelero. Hay una contracrónica enterita de qué pasó en esa comparecencia de Rajoy. Estos son algunos de los mejores momentos. De la actual Generalitat, que en Cataluña hay muchísimos más catalanes que independentistas y que nadie va a arrebatar a tantos millones de catalanes. Es verdad que en estas elecciones han participado, esta convocatoria o como queramos llamarle, bueno. ¿Cree llegado el momento de hacer algún tipo de cambio en su gobierno, en su partido, para dar un nuevo impulso al gobierno? Gracias. En relación a esa última pregunta, la respuesta es no. Carlos González Príncipe, muy buenas noches. Yo creo que Rajoy en estado puro, ¿no? Es sí, no, sí.
Y este tema es suficientemente grave como para que España se merezca tener un presidente que tome decisiones. Porque esta política de don Tancredo de quedarse solo delante del toro, me parece que nos va a coger el toro. Han sucedido más cosas, enseguida vamos a saber también cuál es la hoja de ruta que esta misma tarde se ha presentado desde Esquerra Republicana de Cataluña, que ya les digo pasa por la convocatoria inmediata de unas elecciones y que culmina con la proclamación unilateral de la República Catalana. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Buenas noches. Titular. Bueno, esto yo creo que tres ideas, ¿no? El presidente comparece muy tarde, diríamos que más tarde que el primer ministro inglés, lo cual es una cosa esto, absolutamente pintoresca. El presidente constata algunas cosas que son evidentes, que son obvias, que en Cataluña se ha producido un referéndum ilegal, que hay expresado muy mal, lo que quiere decir obviamente es que hay más catalanes independentistas, no independentistas que independentistas, y que Cataluña es una sociedad plural. Deja claro lo que hay que dejar claro, desde mi punto de vista, que es que no va a haber negociación ni sobre la secesión ni sobre la consulta. Y desde mi punto de vista hay una ausencia que yo creo que es muy significativa, y es que a la vista del hecho de que se han producido finalmente la consulta, en gran medida yo creo que porque el gobierno no reaccionó a tiempo, no es un problema de reaccionar con más dureza, sino a tiempo, para evitarla. Probablemente hoy era el día para dejar absolutamente claro que el gobierno aplicará la ley con todo su rigor, en toda su extensión, la ley y la Constitución, que prevén mecanismos muy claros para el supuesto de que se lleven a efecto las amenazas absolutamente inadmisibles de Mas y de Junqueras. Es decir, yo creo que hoy era el día para decir con claridad que el Estado tiene instrumentos suficientes y previstos en la legislación y la Constitución para evitar que se produzca lo que de ninguna manera se puede tolerar, que es una declaración unilateral de independencia. Manuel Fernández Blanco, muy buenas noches. Titular, brevemente, por favor. Para mí la frase fundamental es no sé qué hubieran querido, ¿no? Creo que es la respuesta que él da fundamentalmente a toda una serie de sectores que le pedían o que aludían a una intervención policial, no quiero pensar ya que militar, ¿no? No me ha parecido, evidentemente en la forma sí, pero en el fondo la peor de las declaraciones de Rajoy. Me parece que hay en este caso un uso y un llamado a una cierta prudencia, como fue prudente la decisión de no parar el 9N por parte de los jueces de guardia en ese momento en Cataluña. ¿Por qué? Porque evidentemente la ley desde el punto de vista jurídico se estaba conculcando, pero también es verdad que normalmente desde un punto de vista jurídico, si para proteger un bien se genera un mal mayor, el jurista creo que tiene que equilibrar esta balanza. Entonces me parece que en este sentido él dice yo he mantenido una posición prudente y por otra parte, con esto termino, me preocupa mucho lo que pueda hacer la Fiscalía. Creo que el riesgo en ese sentido es apagar fuego con gasolina y reproducir el error que yo creo que se cometió con el proyecto de Estatuto Catalán. Lourdes Fernández Prieto, moi boa noite. Moita brevidade, por favor. Pois no mismo fío. Eu creo que visto o que di moitos no PP, e non só no PP, Rajoy aporta bastante sensatez e menos mal. Eu creo que a súa estrategia está bastante clara. Por eso me asombra que se asombren de que non di nada. É dicir, a súa estrategia parece que é aguantar, desgastar ao outro, a ver que se desgasta antes, el ten máis poder, non pactar nada, non aínda, e aí é onde está, digamos, a incertidumbre do que pode pasar no futuro, que a mellor haberá que discutir. Todo conduce non a ningunha outra cousa, sino a algo relativamente previsto, que é unhas eleccións en Cataluña, ou plebiscitarias ou a pelexarse entre eles. O escenario que pode abrir eso, bueno, eso xa se verá, a mellor aí sí que se equivoca Rajoy, eso xa veremos, eso non sabemos aínda. Xosé Luis Barreiro, moi boa noite. Hola, boa noite. Brevidade, por favor. A ver, eu creo que toda a oposición se tiña que pensar como
sendo Mariano Rajoy parece ser o que menos fala, é do único que sabemos exactamente o que quere decir. É máis o que non quere facer. De tal maneira que a postura de Mariano está absolutamente clara. É constante, é racional, é realista, e eu creo que non duda ninguén do que pensa. De feito, só hai dúas persoas no panorama político dos que non duda ninguén, que son Junqueras e Rajoy. Todos os demais viven nun marasmo que dan por a entender que se pode falar sin saber o que se vai decir, que se pode abrir un proceso constituinte sin haber pensado no que se vai poñer, que polo simple feito de falar e chegar a acordos, os acordos son acertados e son verdadeiros, e que nun momento destos que é evidente que está influído por criterios conxunturales no problema catalán, se poden tomar decisións que poñan definitivamente en risco a situación de España sin haber tanteado outras posibles alternativas. E, por tanto, creo que se pode decir de Rajoy, se fora un titular, verdad? Sí. Moi mal, e non falando de hoxe solo, senón da súa trayectoria, muy mal o bastante mal en la forma y absolutamente perfecto en el fondo. Antonio Piña, muy buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña, hoy tenemos la suerte que nos acompañe el juez decano de Ourense, presidente también de la Asociación Profesional de la Magistratura en Galicia, una de las dos grandes asociaciones de jueces que existen en España. Bajo su punto de vista, secretario general, perdón, bajo su punto de vista, ¿es la justicia, los tribunales, la ley finalmente los que tienen que solucionar una cuestión como la catalana? Yo coincido plenamente con lo que decía Jesús Luis Barreiro. Yo creo que se debe ir desde el pacto, desde una postura absolutamente prudente, y creo que desde luego hay que aplicar la ley y jugar dentro del juego que marca la Constitución. Creo que hasta ahora la Constitución ha funcionado para solucionar los problemas que tenemos en España y que debe de plantearse o bien una modificación de la Constitución o jugar dentro del margen legal. No se puede jugar desde fuera de lo que es la propia ley, porque si no da lugar pues a las distorsiones que estamos viendo. Ahora yo creo que es un tema que hay que afrontarlo con absoluta prudencia, y creo que no se pueden tomar decisiones maximalistas que pudieran poner en peligro pues eso, la propia estructura de España. Desde el punto de vista de un juez, el hecho de que un representante público como es Artur Mas participe en un proceso ilegal, digamos, en función de la decisión que tomó la semana pasada el Tribunal Constitucional, ¿qué significa? ¿Qué importancia tiene? Pues a ver, ahora estábamos escuchando antes que la Fiscalía va a presentar una querella, o está preparando una querella. Es la Fiscalía quien tiene que poner sobre la mesa del juez cuáles son las conductas que considera que son ilegales o que vulneran la legalidad, y una vez que las tengamos encima de la mesa, pues examinar si realmente hay una contradicción con la ley tanto con el Código Penal como con la interpretación que se puede hacer desde los postulados constitucionales. Bueno, vamos a hablar con calma con Antonio Piña. Vamos a hablar también de Galicia, porque en el Parlamento se ha seguido hablando hoy de corrupción. Sesión movidita para el presidente de la Xunta de Galicia, a quien la oposición pide reiteradamente explicaciones por la denominada Operación Z y por su relación con el supuesto conseguidor de esta trama, que ya saben, se llama Pachi Lucas. Recurriu vostede a él como intermediario nalgúnha ocasión. Nunca tuve un mediador, nin o terei na miña vida. Ese amigo que vostede tivo, que se chamaba Pachi de Lucas, influiu nesa trama corrupta dos cursos de formación. Ninguna amistade, nin siquiera parentesco, me vai a desviar do que teño que facer. A que se refería o señor Crespo cando nunha mensaxe di que vostede vai ser clave? Quere vostede falar en serio dos problemas que ten Galicia ou simplemente quere poñer o ventilador ata personas que nin están na Cámara? Esto en el Parlamento gallego, en el Congreso de los Diputados, homenaje a un histórico que se marcha, Alfonso Guerra. Inducido por el presidente de la Cámara, por Jesús Posada, el hemiciclo le dispensó hoy al ex vicepresidente del Gobierno una ovación emocionada que duró un minuto. Ha sido un honor compartir escaño con su señoría. Muchas gracias. Bueno, una ovación de la que participaron muchos diputados, fundamentalmente de la bancada socialista, pero no solamente. Bueno, ya saben que se ha puesto de moda pedir perdón en los últimos tiempos. Hoy le ha tocado a esta persona. No solo está diputado, sino que va a sentarse en el banquillo. Se ha abierto un juicio.
A lo mejor ese sería su deseo, pero no es la realidad. ¿Le acusa la audiencia de Palma? No me acusa la audiencia de Palma. Ni voy a debatir asuntos jurídicos aquí, ni con usted, ni con nadie. Mi pregunta es... Yo no le he interrumpido, déjeme usted que conteste, que el que contesta aquí soy yo. El que contesta aquí soy yo. Si no está imputado, ¿por qué no está en rueda de prensa? Porque me da la gana. ¿Es suficiente respuesta? Pues se la tengo que clarificar. Gloriosa rueda de prensa que se producía hace 3 días. Hoy, como decíamos, el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, pedía disculpas públicamente. Al estudio no estuve acertado, no estuve oportuno, pido disculpas, me arrepiento de eso porque creo que es lo único que no fue correcto ni oportuno. No debí de contestar así, lo siento. Escuchen, por cierto, esta música porque así suena un cometa. Por primera vez en la historia de la humanidad, una sonda enviada desde la Tierra se ha posado hoy sobre un cometa. La música que están escuchando es la misteriosa melodía de este cuerpo celeste que será estudiado durante los próximos meses. Los científicos de la llamada Misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea piensan que el sonido está relacionado con la actividad del cometa, ya que libera partículas neutras en el espacio que se cargan de electricidad debido a la llamada ionización. Bueno, un hito científico sin duda de primera magnitud que ha emocionado hoy a muchísimas muchas personas en toda la Tierra. Por cierto, hoy nos ha llamado mucho la atención una orden que ha recibido la Interpol y que afecta al pasado reciente de España. Marina Carregato. Se trata, Fernanda, de una comunicación urgente de la Interpol en la que pide a Madrid que se detenga a los últimos 20 imputados por crímenes del franquismo. Entre ellos están los exministros Martín Villa y José Utrera Molina. En la lista figuran además otros políticos de la dictadura, exmiembros de las Fuerzas Armadas, exjueces y hasta un antiguo ginecólogo. Exigen su detención y extradición a Argentina para que presten declaración. Catalá, el ministro de Justicia, ya ha dicho que el Gobierno denegará esta petición. Fernanda. Bueno, pues muchísimas gracias, Marina. Juez Piña, ¿le llama la atención esta petición de la justicia argentina, que en sentido inverso se realizó desde España hace algunos años con otros personajes? Sí, sorprende la petición de colaboración. Yo no conozco los procedimientos en los cuales se pide. Desde luego, yo creo que antes de responder de una manera tan rápida como ha hecho el ministro, se debería estudiar por qué la piden, los sistemas de colaboración que tenemos y cooperación con Argentina y ver si es procedente o no, exclusivamente. Bueno, una petición sorprendente que tendremos ocasión de analizar de forma más minuciosa en el transcurso del programa de esta noche. Bueno, juez Piña, mañana mismo la otra gran organización de jueces que hay en España, Jueces para la Democracia, va a presentar en la Audiencia Nacional una demanda contra el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial por la grave sobrecarga de trabajo que afecta a los juzgados y la falta de medios en las causas por delitos relacionados con la corrupción. ¿Qué percepción tiene usted? ¿Está sobrepasada la justicia como consecuencia de esta avalancha de procesos judiciales contra la corrupción? Pues la justicia lleva toda la vida sobrepasada de asuntos, ¿no? Sí que es cierto de que en los últimos tiempos en los juzgados de instrucción han entrado muchos procedimientos en materias de corrupción y que son procedimientos que por su tamaño, por su entidad, pues requiere adoptar medidas de carácter excepcional en el sentido de refuerzos, en el sentido incluso de dedicación exclusiva del juez, que no es algo propio de nuestra estructura judicial, ¿no? Pero no creo que sea necesario presentar una demanda hasta ese punto de vista, ¿no? Yo creo que los problemas se pueden siempre atajar desde el punto de vista de la comunicación, de alcanzar medidas, de alcanzar... Hemos tenido reuniones en ese sentido y yo creo que se han tratado de poner las bases para que eso sea así. No digo que sea suficiente, sino que es necesario seguir trabajando en otras medidas de carácter legal, en otras medidas de carácter informático, pero no creo que sea necesario presentar una demanda, me parece una postura quizás excesiva. ¿Cuál es el principal problema que tienen en estos momentos para tramitar este tipo de asuntos? Yo creo que son muchos, ¿no? Y luego supongo que si vamos a tratar ese tema saldrán, ¿no? En primer lugar, desde problemas a la hora de conceptuales, ¿no? Digo que uno de los principales problemas que estamos viendo en la mayoría de estos casos son las macrocausas, ¿no? Causas de un tamaño muy grande que vienen generadas por el hecho de que la investigación de un hecho delictivo pues viene generando nuevos hechos que van apareciendo y que se van uniendo en la causa, ¿no? Entonces digo que quizás un primer problema y un problema que
que debíamos de plantear. Un problema de oportunidad es si debe de la causa centrarse en los principales implicados o si deben de seguir habiéndose piezas, si debe de ir desplazándose a otros juzgados o debe centralizarse en el mismo. Es decir, que tenemos un problema de estructura, tenemos un problema de procedimiento. La ley de enjuiciamiento criminal es una ley muy antigua, es necesario una ley mucho más nueva, mucho más ágil, que elimine recursos en la fase intermedia. Es decir, hay determinados trámites que establecen paralizaciones. Y luego necesitamos, la estructura que tenemos de los juzgados, una estructura que responde casi al siglo pasado, que no se ha modificado, donde los principales delitos eran los delitos de lesiones, el homicidio, delitos relacionados un poco con la persona. Y no, pues eso, se tienen equipos forenses, pero no se tienen equipos de delincuencia económica, no se tienen peritos, no se tiene incluso la delincuencia informática, que hoy en día alcanza niveles altísimos. Es muy difícil investigarla porque falta ese tipo de medios. Decía que tenemos una justicia casi del siglo pasado. Para la gente que no conozca muy bien las entrañas de la justicia, que no haya tenido que pasar por esa peripecia, ¿algún detalle que nos permita comprender lo que está diciendo, de que tenemos una justicia demasiado anticuada? Yo digo que lo que tenemos anticuado es la estructura en general, no digo el funcionamiento, porque a pesar de lo mucho que se dice, yo creo que tenemos un funcionamiento bastante adecuado en muchos temas, ¿no? Hay muchas, y sobre todo aquí en Galicia tenemos unos niveles de resolución muy buenos. Ahora, ¿por qué funciona anticuada? Bueno, pues no hay más que hacer una comparación. Si uno entra en cualquiera de los sistemas hispanoamericanos, por ejemplo en Argentina, que a la vista nuestra son países pues, que pueden parecer un poco más atrasados que nosotros, se puede consultar el expediente desde su casa con un número, entra en una página web y consulta el estado del procedimiento. Nosotros ahí sí que vamos muy atrás, ¿no? Es decir, en la digitalización, en las nuevas tecnologías, en el establecer unificación de criterios. Luego hay problemas de fondos conceptuales. Cada juzgado tiene su autonomía a la hora de tomar decisiones, pues habrá que plantearse si habrá que establecer unificaciones de criterios que supongan mayor seguridad jurídica en lo que se resuelve. Todas estas son las cuestiones que luego el ciudadano no entiende, ¿no? El ciudadano no entiende por qué se le cierra la terraza al vecino del quinto y el vecino del primero la tiene abierta, ¿no? Es decir, que son problemas un poco que son contradictorios con lo que es la propia independencia judicial y son en lo que hoy en día debe de replantearse, ¿no? Si queremos trabajar en otro sentido distinto. Es habitual que veamos imágenes de los juzgados con esos legajos, que ya no del siglo pasado, sino del anterior, directamente del 19, legajos de procedimientos que permanecen almacenados en los juzgados. Yo no sé, ¿esto es normal que estén así los expedientes? Sí, vamos a ver, ahora estamos con una labor de expurga en el sentido de tratar de eliminar todo aquello que es antiguo y que estaba acumulado en los depósitos. Cualquiera que vea los archivos judiciales que no se puede entrar. Estamos viendo imágenes ahora que creo que son de Lugo en concreto. La Junta ha elaborado un plan de expurgo, se está trabajando duramente en tratar de expurgarlo y tratar. El siguiente paso será que todo eso sea expediente digital y que no se vaya ese tipo de papeles, ¿no? Y luego hay cosas que son inevitables el tener, ¿no? El otro día me comentaba, por ejemplo, un compañero de Valencia que lleva el caso de Terra Mítica, que tiene más de 100 tomos, ¿no? Son tomos que se van formando de documentación, de declaraciones y que son inevitables, ¿no? Claro que son absolutamente problemáticos porque el día que se marche él, si eso no está terminado, a ver quién empieza de cero, ¿no? Es decir, que son problemas estructurales a la propia organización. Un poco inquietante lo que está planteando. No, yo también quiero decirle a la gente que hay dos cosas que sí que defiendo. Uno es el trabajo con honestidad que realizamos de los juzgados. La gente puede equivocarse a la hora de llevar un tema u otro. Y en segundo lugar, que yo creo que se trabaja con mucha independencia. Bueno, hablamos de esas macrocausas y la verdad es que en las últimas semanas, en los últimos meses, si acaso, bueno, pues ha habido voces, incluso desde aquí, desde Galicia, bueno, que han pedido ciertas modificaciones. En concreto, cuando se pregunta a los jueces particularmente, pero también a los fiscales por macroprocesos como, por ejemplo, la operación Pokémon, se ha planteado la posibilidad de que se creen secciones especiales, por ejemplo, en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que instruyan este tipo de causas para evitar pues que se complique la investigación como se está complicando en el caso de esta operación. ¿Es partidario usted de que se modifiquen este tipo de cosas? Vamos a ver, yo sí que siempre digo, ¿no?, de que a veces este tipo de críticas que se hacen contra los jueces que llevan la instrucción de este tipo de causas, yo he llevado algunas y conozco muchos compañeros que las llevan, los jueces implican su vida entera en este tipo de asuntos porque ya traslada una dinámica tremenda en los medios de comunicación que te afecta personalmente muchas veces, ¿no? También digo que cuando se lleva una macrocausa y sigue adelante esa macrocausa es por dos razones. La primera,
porque la audiencia ha mantenido que lo que se está haciendo es correcto, y si fuese incorrecto lo que estuviese haciendo la jueza con arreglo a la ley, pues eso, evidentemente hay muchos recursos y maneras de evitarlo. Y en segundo lugar, porque será necesario modificar la ley, ¿no? Será necesario delimitar mucho más las normas de competencia en cuanto a que, bueno, pues habrá determinados asuntos que habrá que derivarlos automáticamente. Es necesario que la jurisprudencia esté clara en estos términos. Ya luego lo hablaremos, supongo. Yo creo que, por ejemplo, la propia definición de un delito como la prevaricación, con las 1000 interpretaciones que tiene, debería estar mucho mejor delimitado. Tanto si las conductas están mejor delimitadas en el Código Penal, es más fácil luego atacar la propia conducta y al mismo tiempo servir de remedio a la comisión, ¿no? Todas estas macrocausas se van formando porque, claro, es que unos hechos llevan a otros y llevan a otros y están conectados realmente entre sí. Y entonces la jueza piensa que lo mejor es tramitarlas conjuntamente, ¿no? Es cierto, y lo escuchábamos estos días la crítica, que claro, luego es muy difícil, pues por ejemplo, el tema andaluz de los cursos de formación, 200 imputados y 100.000 folios es muy difícil juzgarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues son criterios de oportunidad. Y yo creo que también está ahí la Fiscalía, que no solamente proponiendo medidas alternativas, sino también que debe actuar y solicitar que se divida si considera que no se están haciendo bien las cosas. Pero desde el punto de vista profesional y personal, ¿es abarcable una macrocausa de esta naturaleza? Porque no olvidemos que los jueces compatibilizan esta instrucción con otras, no están exclusivamente dedicados a una instrucción de esta naturaleza. No sé, plantea ciertas dudas la capacidad que una persona pueda tener de abarcar un sumario de semejante envergadura. Vas sumando, es como si fuese sumando capas, ¿no? Y sí que es cierto que el que lleva la instrucción es capaz de ir recordando todos los sucesos, los hechos. Es cierto, digo yo, me asombro de muchas cosas que llevamos, que digo que recuerdas perfectamente esa declaración, un detalle, una matización. El problema está claro que si se marcha del juzgado por cualquier razón y está en su derecho, pues menudo problema, ¿no? Cuando una causa tiene ese nivel. Yo también digo una cosa, que digo, y lo vuelvo a recalcar porque alguna vez se ha puesto en duda, ¿no? Digo que cuando un juez lleva una causa de este tipo, te va media vida en ese asunto. Te va media vida no porque los ataques son tremendos, los estamos viendo, son tremendos. Digo que trascienden al ámbito personal, trascienden a fuera de uno mismo, ¿no? Por eso yo digo que, bueno, que el problema no solo son las macrocausas, ¿no? El problema es dotar de medios, establecer precisiones legales adecuadas y enfocar la corrupción desde otro punto de vista. Habla de que le va la vida en ello a los jueces que se enfrentan a macrocasos de esta naturaleza, pero también hay quien sostiene que son amarretas los jueces, por vulgarizar un poco la expresión, que tienden a quedarse con la instrucción de casos que tienen trascendencia en la opinión pública, que tienen trascendencia en los medios de comunicación y que prefieren tener ellos causas que a lo mejor podrían ir compartiendo, digamos. Bueno, yo la famosa figura de los jueces estrella, yo recuerdo, para comentarlo, un caso de hace años en donde, bueno, era un caso normal, una cosa de prostitución, donde se nos habían ofrecido 4 equipos policiales para llevar la investigación, ¿no? Y me recuerdo las palabras textuales del secretario. Dice, caray, se pelean por el asunto y nosotros deseando largarlo. Eso fue la palabra textual, ¿no? Porque claro, evidentemente, todos los asuntos dan muchísimo trabajo, ¿no? Dan muchísimo trabajo. Por eso yo no creo que seamos amarratas en ese tipo de cosas. Digo que cuando uno lleva ya una causa con una relevancia pública tremenda, ¿para qué quiere más, no? Lo que pasa es que tú sí que en conciencia crees que lo estás haciendo correctamente, que estás aplicando la ley, que esos son los criterios de competencia, que cuando te han recurrido a la audiencia ha mantenido que es lo correcto, y por lo tanto yo entiendo que no se le puede hacer un reparo de ese sentido. ¿Incomoda mucho el escrutinio de la opinión pública o es muy injusta la opinión pública en demasiadas ocasiones con el trabajo de los jueces? Vamos a ver, cuando uno trabaja tiene que trabajar con independencia al margen de lo que la gente diga, ¿no? Eso es así, pero bueno, y yo creo que ni a favor ni en contra, ¿no? Porque te encuentras con ambos sentidos, pero sí que es cierto que a veces cuando tanto estás implicado en un asunto, hombre, pues críticas duras, pues sí que desagradan, no digo que no, aunque bueno, eso no va en el sueldo. Va en el oficio. Sí. Bueno, estamos hablando con Antonio Piña, les decía que es en estos momentos decano de los jueces de Ourense, pero tiene un currículum que yo creo que merece la pena que destaquemos. Lo vamos a hacer con la ayuda de Marina Carregato. Adelante. Desde hace casi 10 años, Fernando Antonio Piña Alonso desempeña el cargo electo de magistrado decano de los juzgados de Ourense. Es miembro electo de la Sala del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y es experto en cooperación judicial internacional. Además, Piña es secretario general de la Asociación Profesional de la Magistratura
Magistratura de Galicia y también presidente del Instituto Jurídico Académico y Social de Ourense. Él ha colaborado activamente en diversas iniciativas destinadas a la modernización judicial y ha intervenido ante la Comisión de Reforma del Estatuto de Galicia en nuestro Parlamento, en el Parlamento gallego. Este magistrado está además implicado en el mundo de la docencia y es coordinador territorial para Galicia de la Escuela Judicial. Ha dirigido numerosos cursos y seminarios dirigidos a jueces y magistrados y ha realizado diversas publicaciones en revistas jurídicas. Forma parte además del grupo de investigación Interlaw, dedicado a la investigación jurídica, y también administra el blog jurídico Lex Artis, dedicado al estudio del derecho. Ha sido distinguido, entre otros premios, con la medalla Concepción Arenal por su contribución al desarrollo del derecho penitenciario. Y Fernández, solo un pequeño resumen de su amplio currículum. Bueno, pues efectivamente, una pincelada de las labores profesionales que tiene en estos momentos encomendadas Antonio Piña. Hay la sensación de que algo ha cambiado en España en relación con la investigación judicial de la corrupción, asuntos que no llegaban antes a los tribunales, en estos momentos sí están en los tribunales. Algunos de nuestro entorno más próximo, personas que, bueno, la opinión pública tenía la sospecha de que podían estar participando en procedimientos administrativos no de todo correctos, que durante muchísimos años ejercieron su labor sin ninguna molestia y que en estos momentos sí que están siendo escrutados por lo menos por la justicia. ¿Han cambiado los jueces españoles? ¿Ha cambiado la justicia española en estos últimos tiempos? No. ¿En consonancia un poco con la demanda de la ciudadanía? Los jueces somos muy tradicionales y cambiamos poco. Es cierto que cambia la vida y con ello cambia también la propia concepción de los jueces y de la justicia, ¿no? Pero digo que lo que ha cambiado radicalmente es que han aparecido las denuncias, lo que antes nunca había aparecido, ¿no? Denuncias tanto de la Fiscalía como denuncias de los particulares, denuncias de partidos políticos. Es decir, los jueces siempre resolvemos con lo que nos ponen encima de la mesa, ¿no? Con aquellos asuntos que te van llegando. Y es cierto que ahí se ha producido un cambio sustancial, desde un tiempo en donde no se denunciaba ningún tema de este tipo a un momento en que, bueno, pues hay muchísimos asuntos, asuntos algunos que son plenamente judiciales y otros asuntos en donde pues están ahí el límite entre la prevaricación administrativa pues el mero ilícito administrativo o el mero error en el procedimiento, ¿no? Digo que, bueno, llevamos mucho tipo de asuntos y yo creo que solamente al final, cuando las instrucciones se terminen y cuando haya condenas o haya soluciones, pues veremos si realmente los hechos tenían la trascendencia que se le atribuía y si realmente esas conductas son o no reprochables. ¿Es España un país especialmente corrupto? Yo creo que no es muy distinto a cualquiera del entorno, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también creo que todo responde a un tiempo. Yo creo que todas las conductas que estamos enjuiciando ahora son de hace unos años, son conductas que también respondían a que en gran parte los mecanismos legales que había de control pues no se llevaban y cómo se tenían que llevar, eran mucho más laxos, ¿no? Nos encontramos a veces pues, con órganos de control que no cumplían su función, pero que tampoco pueden tener una sanción desde el punto de vista penal, ¿no? Porque sabemos que la prevaricación es dolosa, requiere un conocimiento del hecho, ¿no? Y entonces digo que no funciona. Yo creo, pues, estoy absolutamente convencido de que si se hubiesen aplicado los mecanismos de control que las leyes establecían, pues hubiese habido menos corrupción. Uno de los grandes asuntos y de las grandes sospechas que también tiene la ciudadanía es que la justicia no es del todo independiente, que esa famosa división de poderes a la que apeló en su día ya Montesquieu, pues no se cumple exactamente. No tiene que ver con los jueces y con la Fiscalía. En las últimas horas hemos visto una cierta polémica con este asunto, precisamente con el tema de Cataluña. Ayer escuchábamos a la responsable del Partido Popular en esta comunidad autónoma, bueno, pues adelantarse a lo que iba a hacer la Fiscalía. Tranquilícenos. ¿Son independientes los jueces? ¿Por qué es sano, es higiénico que el Consejo General del Poder Judicial sea una reproducción mimética de las tensiones parlamentarias? No, nosotros, ya hablo como asociación profesional, siempre hemos defendido que los miembros del Consejo General del Poder Judicial fueran los 12 vocales que corresponden o que son de procedencia judicial, fueran elegidos por los propios jueces. Lo hemos defendido siempre, ¿no? Tampoco creo que tenga gran incidencia el Consejo en lo que luego se resuelve en un juzgado, y sinceramente, porque sí que es cierto que designan los órganos representativos de mayor relevancia. ¿Ni siquiera en el juzgado de Palma de Mallorca, por ejemplo? Yo creo que no. Se ha visto claramente que el juez ha llevado a cabo la instrucción ajeno y a cualquier tipo de injerencia. Es más, yo soy un gran amigo del decano de Palma de Mallorca y comentaba de que no es cierto que hayan tenido injerencias de ningún tipo. La presión sí que viene de otros extremos, pero los jueces trabajamos con independencia. Yo digo que nos podemos equivocar, porque es cierto que uno se equivoca,
pero no recibimos injerencias, ¿eh? Es muy difícil. A ver quién se atreve a llamar a un juez y a decirle que resuelva un asunto de una determinada manera y a ver qué no hace. ¿Alguien ha intentado presionarlo a usted de una forma evidente o de una forma sutil? No, la verdad es que no. Nadie me ha intentado presionar. Luego sientes la presión pública de los asuntos, sientes todo eso, pero digo que a mí presionar a alguien que me haya presionado, jamás. Bueno, hablaba antes de lo que desagradable que puede resultar bueno, pues verse en el ojo de la opinión pública por determinadas instrucciones o por determinados asuntos judiciales. En su caso, usted vivió una peripecia bueno, que tuvo un protagonista, que fue el exalcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, y la concejala Aurea Soto, que llegaron a recusarlo, recusación que finalmente bueno, pues fue archivada. ¿Cómo vivió aquel proceso, juez Piña? O sea, la recusación también es algo que es legal, que está dentro del propio procedimiento y planteada dentro de los propios términos jurídicos, pues no me hubiese afectado en absoluto, ¿no? Digo, pues alguien te recusa, una recusación, bueno, pues uno valora si afecta realmente o no a su independencia. Hay que tener en cuenta, y para decírselo a la opinión pública, que cuando a uno lo recusa, por ejemplo, como en este caso, lo que ponen en duda es que seas independiente, ¿no? Bueno, pues esa valoración no traía más trascendencia. Es cierto que el problema, o para mí, se suscitó con el tratamiento público que se le dio a la recusación, que no fue obra de las partes, ya que fue luego la publicación en los medios, donde pues, salían determinadas fotos, donde la gente de la calle, la opinión de la calle, no sabe lo que es una recusación y donde parecía que te invertía el papel y que habías hecho algo que no estaba bien, que no era correcto. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, la llamada de un amigo, de un abogado, que me dice, bueno, tú camina con la cabeza bien alta. Digo, si yo no tengo que caminar absolutamente, o no tengo ninguna responsabilidad, ninguna relación con el tema, ¿no? Digamos, me acusaban de la amistad con un señor absolutamente... Con un concejal de Democracia Ourense. No era ni concejal. Bueno, con un representante de Democracia Ourense. Que iba en el número 21 de la lista y que además es una persona absolutamente honesta, una persona absolutamente honesta. Como si fuera concejal, quiero decir. Ya, sí, pero me refiero a que, bueno, de que era algo realmente exclusivamente jurídico, ¿no? En el ámbito jurídico. Lo que pasa es que cuando luego se dimensiona fuera, pues claro, adquiere una dimensión pues tremenda, ¿no? Que bueno, que al fin y al cabo la afectación que me tuvo fue relativa, ¿no? Porque si realmente me hubiese afectado ya no hubiese seguido con el procedimiento. Para la gente que no sea de Ourense y que no siguió este asunto con mucho detalle, bueno, efectivamente esta recusación la planteó el exalcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, que como saben está imputado también en la operación Pokémon. Lo acusaban de no ser imparcial como consecuencia de comentarios que había usted colgado en las redes sociales, en concreto en su cuenta de Facebook. Estamos viendo bueno, pues la reproducción de sus comentarios que se hizo en la voz de Galicia. En concreto, uno de ellos, usted había escrito: poder y fe antes en manos de los clérigos, ahora unimos nuestro destino a las decisiones de políticos en quienes no creemos que tienen el mismo poder que los clérigos de antes y quienes también exigen que depositemos en ellos nuestra fe en un mundo mejor. Nada ha cambiado con la desgracia añadida de que además carecen de cultura. Esto escribió usted en el Facebook. Vamos a ver, ¿El punto de vista que tiene sobre los políticos? Vamos a ver, esto lo escribí en el año 2011, la recusación fue en el año 2014. Claro. 3 a 4 años después, los dos únicos comentarios que incorporaban en la recusación eran los dos únicos comentarios que había, exclusivamente. Eso lo escribí para comentar una foto en donde mis hijos, que eran pequeños, estaban subidos a 2 leones que estaban colocados en el claustro de una catedral, que se habían subido un momento, ¿no? Y entonces lo escribí en ese momento. Yo no creo que sea peyorativo para los políticos, ¿no? Bueno, en lo de que carecen de cultura podemos estar incluso de acuerdo, pero bueno, refleja un punto de vista de cómo cree usted que en estos momentos se está gestionando la cosa pública desde el Ejecutivo, por lo menos. No, digamos, a ver, tampoco es así. Digo que si hubiese tenido una sensación de que los políticos no hacían las cosas como había que hacerlas o que tenía una concepción peyorativa para ellos, hubiese sido otra cosa distinta, ¿no? Yo tengo la concepción que puede tener cualquier ciudadano, ¿no? Que nos gustaría que las cosas funcionasen mejor y que funcionasen de una manera más clara, exclusivamente. Veíamos ese perfil de Facebook, también tiene cuenta de Twitter, que hoy, fuchicando en el teléfono, descubrí que la acaba de abrir. Yo no sé qué papel cree que tiene que tener el juez, porque esto también está en discusión. ¿Hasta qué punto tiene que llegar un juez? ¿De qué cosas tiene que hablar? ¿De qué cosas no tiene que hablar? Está bien que opinen sobre lo que sucede en la sociedad. ¿Cuál tiene que ser el papel del juez y cómo tiene que utilizar las nuevas tecnologías? Vamos a ver, yo creo que es una pregunta muy difícil, ¿no? Bueno, pues después de la recusación me quedó claro que a lo mejor el juez tiene que limitarse más y no puede opinar realmente como piensa, ¿no?
Pero digo que yo pienso que el juez, y por eso vengo aquí, no puede limitarse, no podemos limitarnos a estar exclusivamente en los despachos, porque si no, no se transmite a la sociedad lo que es un juez, cómo opina, que somos un ciudadano más, con nuestras opiniones sobre todos los temas. Y entonces un poco lo que pretendemos transmitir es que, bueno, pues que somos ciudadanos, que resolvemos los conflictos de los demás ciudadanos con la ayuda exclusiva de la ley, y somos ciudadanos como cualquiera, ¿no? Es decir, a mí el hecho de quedar solo en el despacho pues me parece adecuado, pero también me parece adecuado que podamos intervenir mínimamente en aquellos temas que son propios nuestros. Hoy vengo aquí a hablar de temas judiciales, no hubiese venido a hablar, claro. No sabía que iba a hablar del Estatuto catalán. Bueno, pues este programa ya sabe cómo es, que es así muy vivo y procuramos, bueno, las personas que vienen, incorporarlas un poco a la tertulia. Hablaba de, bueno, los problemas que puedan tener algunos jueces para participar de la vida pública en el sentido más amplio de la palabra, porque sabe que hay un juez, compañero de usted aquí en Galicia, que es el juez Vázquez Taín, que ha recibido algún tipo de apercibimiento, por lo menos verbal, por parte de los compañeros de profesión. Insisto, ¿dónde cree que tiene que estar el límite? Yo creo que se puede opinar con seriedad de temas. Yo he sido portavoz durante bastante tiempo de la Asociación Profesional de la Magistratura a nivel nacional y he intervenido en muchísimos programas, ¿no? Digo que evidentemente como asociación, como colectivo se puede opinar pues de determinados temas. Es cierto que no se puede opinar sobre actuaciones judiciales en marcha porque ni es lógico ni tenemos el conocimiento para opinar de ellas, ¿no? Y que tampoco se pueden hacer reproches ni advertencias a los partidos políticos ni incidir claramente a favor de una situación u otra. Ahora, opinar sobre lo que es la vida, creo que lo opinamos en cualquier sitio y que no creo que haya un impedimento para ello, ¿no? Ahora, claro, sí que no me parece lógico opinar sobre materias de instrucciones judiciales que uno lleva o que pueden incidir sobre ellas. Yo creo ¿O escribir libros que recuerdan a instrucciones judiciales que uno llevó? No leí el libro, de verdad que no conozco solo el título y sí que tengo mucha amistad con él, con Vázquez Taín la tengo y hombre, yo creo que el libro sí que podía tener cierta relación con la instrucción, el segundo se le ha tachado sobre eso, sobre el segundo sí que lo ha ojeado y no creo que no tiene relación ya una directa con ello. Ahora, claro, es cierto que bueno, pues que sí que parece un poco no adecuado, ¿no? Hablábamos ayer con el alcalde de Ferrol, como sabe, seguro acaba de ser desimputado en esa operación Pokémon. Bueno, hubo una prueba pericial que finalmente demostró que él no era la persona que había sido pinchada telefónicamente hace exactamente 3 años. Estas son de las cosas que, bueno, que provoca muchas quejas entre las personas que se ven en el trance de ser investigadas por la justicia. La famosa imputación, que desde los tribunales se dice que es una garantía para que la persona que es llamada ante el juez pueda ir acompañada de un abogado, pero que los afectados consideran que incorpora una pena, por lo menos la pena del telediario, cuando hablamos de instrucciones que afectan a políticos, y una pena que tiene que ver con el buen nombre de una persona. Hay quien propone que se cambie el nombre de imputado. ¿Usted cómo ve esto? O sea, yo sí que estoy totalmente de acuerdo en que hoy en día tiene un carácter peyorativo la imputación. Tiene un carácter peyorativo y desde luego que implica una sanción para quien es imputado. Es cierto que técnicamente, que es lo que nosotros hacemos, aplicar la ley, el término de imputación en los procedimientos abreviados, que son los que llevamos, no existe. Existe cuando se dicta el auto de procedimiento abreviado, que es cuando el juez motiva y razona si un hecho tiene o no relación con una persona y si tiene o no indicios. Esa imputación inicial no es ni tal. Me hace muchas veces la policía te pregunta, bueno, cuando queda en libertad, ¿hay que dar en libertad con cargos o sin cargos? ¿No? Digo, bueno, pues son cosas que no están dentro de nuestro argón, ¿no? Nosotros imputamos porque a veces es necesario tomar una declaración pues para aclarar determinados aspectos, incidencias que aparecen en el procedimiento. Y tienes elementos para pensar que en esa declaración inicial pues puede ser que vayan a más y entonces no puedes llamarlo como testigo, tienes que llamarlo como imputado, ¿no? Yo cuando son cargos públicos y llevo alguna instrucción con cargos públicos sí que tengo mucho cuidado. A mí me parece que el daño que se hace a alguien cuando es un cargo público y se le imputa casi es mayor que el que se hace a una persona normal, ¿no? Que sufre igual, ¿no? Claro. La imputación. Entonces digo que bueno, y luego es cierto que esa imputación inicial no tiene por qué concluir en una imputación final en el auto de procedimiento abreviado, porque luego puede desvirtuarse la conducta por muchas cosas, porque puede que no sea la conducta delictiva y porque puede ser que además no tenga, hay hechos y muchos hechos que no son moralmente pues muy aceptables, pero que no tienen encaje penal y que luego esa conducta no tiene encaje penal. Le iba a preguntar un poco por eso. ¿Los jueces son conscientes de lo que significa imputar a un cargo público? Porque también está la cuestión del tiempo que se mantiene esa imputación. Usted decía que a veces, bueno, necesitas como juez que una persona acuda al juzgado para ser interrogado, pero a veces llama la atención que estas imputaciones se prolonguen durante años hasta que se resuelven. ¿Son conscientes o sea, se lo piensan 2 veces? Usted ya me acaba de decir que sí, pero ¿cree que es lo habitual esto o no?
Vamos a ver, ya digo que nosotros, y creo que lo tengan bien claro los ciudadanos que nos están escuchando, trabajamos con la ley, ¿no? Y trabajamos muchas veces con los informes policiales. La policía pone encima de nuestra mesa pues datos, incidencias, y a partir de ellos es como haces tus conclusiones, ¿no? Cuando tú citas a alguien como imputado es porque ha sido referenciado en otras declaraciones, porque aparecen informes, porque aparecen hechos, y entonces lo citas como imputado para aclarar esa situación, para que se defienda esa situación y para determinar pues, si realmente tiene responsabilidad o no. El tema de la duración de los procedimientos, yo soy partidario de que la ley fije una duración máxima del procedimiento penal, como hay en otros países. Creo que las instrucciones no se pueden tener abiertas años y años, y yo creo que pecamos todos en ello, y no me quito de ello, porque estás pendiente de un informe, de un recurso, de una apelación, es decir, lo que antes decía, ¿no? Tenemos una ley vieja pues que permite mucho juego tanto a las defensas como a las acusaciones. Claro. Entonces hay dilaciones evidentemente, porque se recurre cualquier tipo de prueba que se adopta, cualquier tipo de diligencia, porque los peritajes se tardan mucho, la policía no tiene, por ejemplo, para comentar una prueba pericial caligráfica está por encima de un año, exclusivamente una prueba de análisis, aquí en Galicia, ¿no? Digo que son cosas y entonces digo que todo eso dilata los procedimientos. Luego, para que un ciudadano se haga una idea, un juzgado penal manejamos, por ejemplo, en Coruña o en Vigo, 8.000, 9.000 diligencias, en Orense 6.000 casi, que muchas son papel y que no tienen más trascendencia, pero es que luego hay muchas pues que sí que tienen la radilación. Y luego lo que comentaba, ya para terminar, ¿no? Es el hecho de que el juzgado estaba configurado de otra forma, porque un robo con fuerza, un robo con violencia, va muchísimo más rápido que un delito económico, pero muchísimo más rápido. Y es más fácil de investigar, supongo. Por supuesto. Una curiosidad, antes de escuchar a mis compañeros de mesa. Como consecuencia de todas estas investigaciones judiciales relacionadas con la corrupción, hay una cierta sensación de que todo el mundo tiene pinchado el teléfono. Yo no sé si es una medida muy extraordinaria ordenar esos pinchazos telefónicos o no, o se está abusando de esos pinchazos. Pues es una pregunta muy difícil de responder, sinceramente. Porque es una intromisión en la intimidad muy llamativa, porque después lo que sucede es que esos sumarios se filtran a los medios de comunicación y aparecen reproducidas conversaciones que se produjeron como consecuencia de esos pinchazos, que muchas veces no tienen nada que ver con la causa, que son muy jugosas desde el punto de vista de los medios de comunicación, pero que no tiene mucho sentido que aparezcan. Yo no sé si hay una cierta ligereza a la hora de ordenar pinchazos y, desde luego, a la hora de no custodiar debidamente los sumarios. O sea, el tema de los pinchazos, lo primero que hay que decir es que, increíblemente, que parezca, no tiene una regulación legal clara. El tema del pinchazo, la regulación de los pinchazos, es más jurisprudencial que legal. Ha sido el Tribunal Supremo quien ha precisado los términos en los cuales se puede pinchar un teléfono o no, porque la ley, que es muy antigua, no regulaba en todos sus términos... No existían los teléfonos. No regulaba, como no regula el pinchazo de un correo electrónico, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, es cierto que hoy en día muchas investigaciones tienen como base principal los pinchazos. Tienen como base absolutamente principal. Y evidentemente hay determinados delitos que sin pinchazo no se pueden investigar porque no hay huellas, no hay otra serie de vestigios. Yo creo que con los pinchazos dos cosas. Hay que ser muy purista en lo que se incorpora a la causa, porque nosotros incorporamos a la causa las transcripciones que hace la policía, y es cierto que se transcriben cosas que a veces queda sorprendido, ¿no? Con lo cual deberíamos de excluirlas o sacarlas de la causa. Y luego la duración. No pueden los pinchazos durar eternamente. Los pinchazos tienen que tener una duración... ¿Porque hay casos en los que duran eternamente? No, tampoco, pero me refiero a que no podemos prolongarlos en el tiempo más allá de aquello que es proporcional y necesario para la averiguación del delito. La otra clave, ya para acabar mi parte, el famoso secreto del sumario. ¿Quién filtra? ¿Quién filtra en los medios de comunicación los sumarios? Porque es sistemático. O sea, en este país ya sabemos que cuando se produce una investigación judicial va a llegar a los medios de comunicación ipso facto. Yo tengo bastante relación con la prensa y le filtran de todos lados. A veces te encuentras con un periódico una parte, otro periódico otra parte... Pero alguien del juzgado, en cualquier caso. No, digo que las propias partes tratan de tener una ventaja procesal con las filtraciones. Pero hay que regular una ventaja, eso... o tratan de establecer un perjuicio a otra parte. Pero hay que establecer algún tipo de control sobre eso. Es muy difícil. ¿Contundente o no? Sí, yo creo que la vulneración del secreto del sumario debería de poder investigarse más allá. Pero tenemos el caso, por ejemplo, de la niña esta, Asunta. Sí. Se trató de establecer unas marcas de agua en un procedimiento especial para ver si se podía seguir cualquier tipo de filtración que se hiciera, y se hicieron igual, ¿no? Es muy difícil. Y luego, como las partes tienen acceso a la totalidad del procedimiento, una vez que se levanta el secreto del sumario, claro, si la filtración se produce con secreto del sumario,
sumario, desde luego que o es el juez o es el fiscal o alguien del juzgado, ¿no? Que son los que tienen acceso pero al también mismo. También se producen. Son muy raras las filtraciones con secreto de sumario. Las filtraciones, la mayoría de ellas son en asuntos en que se van levantando el secreto. Estamos viendo que se levanta el secreto. No tenemos aquí en la hemeroteca, pero yo creo que hay muchos casos, y sobre todo con asuntos que tienen relevancia política, por ejemplo, ¿no? Vemos que se levanta el secreto del sumario en algunos de los que estamos viendo todos los días y al día siguiente, pero se ha levantado el secreto, se ha trasladado a las partes y están en los periódicos al día siguiente. Bueno, vamos a empezar una pequeñísima ronda que os pido que sea breve, empezando por Roberto, venga. Sí, la pregunta, Antonio, es muy breve, ¿no? Cuando uno visita en España una dependencia de la Administración de Hacienda, una universidad, una estación del tren, un aeropuerto, podría seguir, ¿no? Tiene la sensación de que en relación con hace 30 años el cambio que se ha producido es absolutamente espectacular. Este país, aquello que decía Guerra, precisamente, que hoy se ha marchado... No lo va a conocer ni la madre que lo parió. Que no lo va a conocer ni la madre que lo parió, es verdad. Es decir, los que tenemos memoria suficiente para recordar... Memoria y edad. Bueno, una cosa es unir asociada con la otra. Utilizo la palabra memoria en el sentido de edad. Memoria suficiente, es decir, memoria larga, claro, para recordar esto. Bueno, pues sabemos que este país era una atrapallada y que hoy hay muchas cosas que no son una atrapallada. Esa sensación no la tiene uno cuando entra en un juzgado, en términos generales. Uno entra en un juzgado y la sensación que da muchas veces es de que entra en un sitio que está en el siglo XIX. Mi pregunta es muy concreta. Antonio, ¿se ha producido un proceso en la modernización judicial, en el sistema judicial, que sea comparable al proceso de modernización que se ha producido en otros ámbitos de la administración pública? No se ha producido por varias razones. La primera, porque las inversiones que se han hecho luego al final no han dado el resultado esperado, ¿no? Es decir, la incorporación de las nuevas tecnologías ha sido muy lenta y no ha dado lugar pues, al resultado que debía de tenerse, ¿no? O sea, por ejemplo, perdona que te corte, ¿es normal que no haya un programa informático común en todas las comunidades autónomas? Desde luego que es un disparate. Sí, absolutamente, porque se han invertido el dinero en comunidades autónomas creando cada uno el suyo, programas que no son compatibles. Hasta hace nada era imposible determinar, te llamaban de un juzgado de Huelva, que había un requerimiento de un señor y no se sabía, no se encontraban los papeles, es decir, que sí que había mucho caos en todo eso, ¿no? Se han ido dando pasitos muy pequeños que a veces no son perceptibles, ¿no? Pues, por ejemplo, en Galicia ya tenemos en toda Galicia introducido el sistema del SNET, las comunicaciones a procuradores y a las partes por vía telemática. Hoy estábamos viendo cómo ya empiezan la presentación de las demandas también por vía telemática. Es decir, se van dando pasos en la modernización, no se han dado los pasos que se dieron a la agencia tributaria o que se dieron tanto en eso, pues, por ejemplo, recientemente... La agencia tributaria y la Guardia Civil, es decir, yo recuerdo en la sanidad, ¿no? Cuando pedir un pasaporte suponía 1 mes y medio, 2 meses. Y el pasaporte hoy, para los que no, los ciudadanos, los televidentes que no lo sepan, porque no lo hayan pedido nunca, el pasaporte te lo dan en el momento. Y el carnet de identidad te lo dan en el momento. Tú vas a la policía, pides vez a través de internet y llegas allí y te vas con tu pasaporte a la calle. Esto es una cosa insólita, porque realmente la falta de modernización del sistema judicial da la sensación de que es pavorosa. Sí, no se ha invertido lo suficiente, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que también debe de trabajarse más en sistemas de transparencia cara al ciudadano, lo que comentaba, que el ciudadano pueda ver los hitos de cada procedimiento, que pueda tener una comunicación fluida con el juzgado, es decir, para consultar las dudas, las quejas. Eso por un lado. Por otro lado, es cierto que seguimos a veces en edificios muy antiguos que transmiten esa sensación pues, de lo de antes, con los procedimientos por todos lados. En el momento en el que salga el papel del juzgado y que este tenga un carácter distinto y que seamos capaces de darle ese carácter más transparente, yo creo que las cosas se podrán hacer de otro modo. Y creo que nos estamos trabajando. José Luis Barreiro, brevemente, por favor. Venga. A ver, yo, después de una intervención como la que acaba de hacer Antonio, yo tengo, digamos que, dos sensaciones contrapuestas. Yo tengo siempre la idea de que la justicia española en los crímenes ordinarios, no me refiero a los más graves o a los menos graves, sino a los ordinarios, funciona básicamente bien. A veces se retrasa un poco y pocos más defectos tiene. Y desde el punto de vista de la aplicación de la justicia, por ejemplo, a personas que pudiesen estar minusvaloradas socialmente, etcétera, yo creo que es incluso ejemplar y que lo hace bien. Y al mismo tiempo soy consciente de que esos son a lo mejor el 98 o el 99% de los asuntos, sobre todo en el tema penal, casi todos, ¿no?, que entran en los juzgados. El problema, en cambio, me parece enormemente distinto cuando entra la prensa y la política por el medio, que son, por decirlo de alguna manera, también dos caras de la misma moneda. Y yo creo que ahí
suceden cosas de las que no se puede eximir el funcionamiento de los juzgados. Yo creo que los jueces son independientes, no hay ninguna forma en España para presionar a un juez a que haga lo que no quiere hacer. Pero yo creo que los jueces se dejan utilizar, se dejan politizar con usos menores de la justicia. Es decir, se hace una denuncia a un pobre político y el tío ya tiene 3 años encima, para que luego a lo mejor la sobresea. Hay que empezar a desestimar denuncias. La denuncia tiene que venir medianamente motivada. A ver, se caen causas enteras, macrocausas, por efectos de forma elementales. Hombre, hay que empezar a pedir algo. Por eso a un político se le inhabilita, por eso. Es decir, por coger a una persona y tenerla 85 horas en la cárcel, a un político por eso se le inhabilita. Y a un juez no le pasa nada. A ver, el caso del alcalde de Ferrol no es un problema solo de imputación, no hay imputación a nada. Es que esa imputación era absolutamente innecesaria sin haber comprobado primero si era él. Es una vergüenza que una persona, que primero una policía pueda decir es fulanito sin saberlo, sin haberlo comprobado. Es decir, eso en sí mismo debería ser un delito. Y en segundo lugar es una vergüenza que un juez impute a un tío y tarde un año en decir no era, y yo pasaba por aquí pero no era. Pues ya está. No es así, porque a los demás no le es así. No le es así. Y por tanto, yo tengo un poco la sensación, bueno, si miramos, por ejemplo, el número de folios acumulados en los juzgados, a ver, voy a hablar de memoria. El 80% de los folios acumulados en un juzgado de esos de 18.000 folios no vale para nada. Claro. Y tú coges un abogado y con un sumario de 10.000 folios lleva una carpetita de estas de 2 agujeros y 14 folios allí. Porque no vale para nada. Yo conozco un caso que no lo quiero contar, pero conozco un caso que es impresionante. Vale, lo voy a contar. Un fiscal, en un caso, se cita un artículo de una ley que al fiscal le estropea un poco la operación. Y el fiscal pide un pide un certificado al Parlamento para ver si en el Parlamento se aprobó realmente lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado. Dice, bueno, ese fiscal habrá que mandarlo a Manolo, no puede ser eso, es que estamos jugando con las cosas. Y si vamos así, luego hay, a ver, ya termino, porque, a ver, por ejemplo, cosas que son incomprensibles. A ver, hay procesos que están 10 años y no andan nada. Aquí en Galicia hay algunos, como por ejemplo el de los cursos y formación de la Confederación de Empresarios que no anda porque no anda. Hay otros casos en los que es evidente que no se ha querido juzgar, casos de banca catalana o cosas por el estilo, que están ahí por tal. Hay algunos casos que son pura opinión pública, por ejemplo el caso Lenzi. Al señor Lenzi se le inunda el río la depuradora de la fábrica de leche. Así sale la noticia, así se le denuncia y tarda 12 años. Tarda 12 años en que se resuelva la cuestión, naturalmente a su favor. Bueno, yo creo que esos temas son los que tocan el tema de la justicia. Y luego hay un último que quiero tocar. Los jueces dicen muy fácilmente que ellos son funcionarios ordinarios, pero no es verdad. El juez funciona con un supuesto. No solamente de autoridad, que yo no la discuto, una presunción, no solamente de autoridad, sino de moral y de buen hacer. Y eso no es cierto. El juez no es mejor funcionario que los que están en el catastro. No es mejor y no tiene que tener más credibilidad. Solo la puede tener en el uso y ejercicio de la ley. Y por eso evitaría una cosa, que es que cuando pasan estas machadas impresentables no pueda pasar nada, porque al funcionario sí le pasa. Le pasa por nada, a un funcionario le pasa por nada. Y por nada, por casi nada. Hay cosas que son absolutamente incomprensibles, cómo se define un delito. Y está inhabilitado 10, 15 o 20 años. Y dices, hombre, por favor, no puede ser así. A ver, Antonio Piña. No, vamos a ver, son tantas cosas que no voy Bueno, pero hay una Vamos a ver, por sensación ejemplo, común, ¿no? el caso del alcalde de Ferrol.
yo no conozco el asunto, pero digo que a veces para practicar una pericia de voz es necesario primero imputarlo, porque se le va a tener que practicar una prueba que puede ser perjudicial para él. Yo no sé cómo fueron el asunto del alcalde, además no lo he seguido, pero digo, bueno, en los demás sí que es cierto de que los grandes asuntos que afectan a la opinión pública suelen tener un trámite muy tormentoso. Un trámite muy tormentoso porque habitualmente hay muchas partes, se quieren hacer las cosas bien, se toman más garantías que no, y al final el asunto queda en nada. Yo eso lo reconozco, digo que los asuntos van con una tramitación muy lenta. Y luego, en cuanto al tema de la responsabilidad, nosotros siempre hemos mantenido de que yo estoy de acuerdo totalmente que nosotros tenemos un régimen de responsabilidad del propio Consejo muy duro, que era muy duro, y tenemos un buzón de quejas, tenemos un correo de quejas al Consejo, son frecuentes las quejas, te obligan a hacer y tenemos sanciones. Pero otra cosa es que las sanciones sean públicas, que a lo mejor no tienen la entidad que deberían de tener, no digo que no, pero digo que sí, que tenemos un régimen sancionador, es decir, que no quedamos al margen de ello, ¿no? Y luego las presunciones a las que hacía referencia yo creo que la credibilidad hay que ganársela, y en eso estoy de acuerdo. Bueno, pues vamos a tener que dejarlo aquí. Son las 11 de la noche ya. Antonio Piña, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, por darnos explicaciones, por pues comprender que el papel del juez no solamente consiste en ponerse la toga y subirse al estrado, sino también pues en dar opiniones que yo creo que no hay ningún problema por darlas. Insisto, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa de publicidad, regresamos enseguida, vamos a hablar de Cataluña y vamos a hablar también de lo que pasó en el Parlamento gallego, que ya les digo que estuvo movidita la cosa. Enseguida volvemos.